Dios me lo bendiga, más hermanos, y bienvenidos a otro estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denis Feliciano, para los que no me conocen, ministro de Christ Salvation Ministry y también maestro de Escuela Dominical, por la gloria de Dios. En este día tenemos el segundo estudio del segundo semestre, que se titula Cristo, modelo de mansedumbre. Cristo, modelo de mansedumbre. Y es un tema bastante bonito, muy interesante, que va con el carácter cristiano también. Y vamos a hablar lo que es la definición de modelo, ya que tiene 2 puntos en internet. Modelo, ese caso es un nombre masculino, y dice que el punto número 1 que es cosa o alguien sirve como una pauta para ser imitada, reproducida o copiada. Y el segundo punto, que viene siendo como la persona en sí directamente, es persona que merece ser imitada por sus buenas cualidades. Modelo de bondad. Perfectamente le cae a Jesús, ¿verdad? Como anillo al dedo, dado que la Biblia nos data y la historia nos data que era un hombre bastante bondadoso, un hombre pues que también era modelo en cuestión de mansedumbre. Y la misma Biblia dice que él nos aconsejaba a la gente que fueran él manso y humilde como él era. ¿Por qué? Porque la mansedumbre nos ayuda a nosotros a ser personas diferente a lo que es en el mundo, ¿verdad? Y el punto número 1 de la mansedumbre, de la definición, dice que el nombre viene de, más o menos, de femenino, y dice que el punto número 1 es calidad de manso, y el 2 dice que es docilidad y suavidad que muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Dice que esos son el segundo punto, lo que se trata de definición de mansedumbre. O sea que es bien importante que aprendamos esto, porque esto va con el carácter cristiano. Muchas personas pues no quieren no les gusta, mejor dicho, entender que la mansedumbre tiene que ser parte de nuestro carácter. ¿Por qué? Porque entonces, si le vamos a predicar a una persona acerca de Cristo y vamos a tener un carácter arrogante, agresivo, nadie va a querer escuchar el evangelio así. Pero vamos a estudiarlo, como le dije, el estudio número 2 de la clase de hoy. Y dice la base bíblica en Mateo 11, 28, 30. O sea que se encuentra en Mateo 11, 28, 30 y en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 13 al 11. Cuando siempre había dicho anteriormente, o le he dicho varias ocasiones, varias clases que he dado aquí, que cuando hay 2 citas diferentes puntos en la Biblia, 2 citas bíblicas con muchos versículos, porque el tema es bien interesante y muy importante también. Los 3 objetivos de la clase dice que es descubrir la humildad y mansedumbre de Cristo. Y el número 2 es interiorizar el carácter que corresponde a los verdaderos discípulos de Jesús. El 3, modelar la conducta que es propia de quienes profesan la fe en Cristo. El pensamiento central dice: en medio de un mundo que glorifica el ego, los creyentes estamos llamados a imitar a Cristo en su mansedumbre y humildad. El texto áureo dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es muy importante saber que cuando Jesús dice que llevar el yugo de él sobre vosotros, es como si dijera el evangelio, ¿verdad? La vida que nos manda la palabra de Dios de ser. Dato que él ligera, porque vamos a ganar la vida eterna imitando estas cosas que Jesús nos dice hacer. ¿Por qué? Porque son caracteres que pertenecen a él mismo y nos definen a nosotros mejor como seguidores de Yeshua, de Jesús, porque puedan las personas entender quiénes somos nosotros en verdad en la vida que estamos viviendo, y nos definimos mejor con lo que predicamos todos los días. No hay mejor cosa que predicar con la vida que vivimos, ¿verdad? Con nuestro propio testimonio. Vamos a entrar a la lectura que es de hoy. Dice que en Mateo 11, 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso sobre vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. La palabra de Dios dice que el que se humilla, Dios lo ensalza, y el que se enaltece, pues Dios lo humilla.
Y Dios lo rechaza. ¿Por qué? Porque es así. La persona que tiene un carácter arrogante o con mucho orgullo, Dios no lo trata con esa persona. Lo deja que dé un par de cantacitos por ahí, que Satanás le mete un par de estrujones para que despierte y entonces empieza a tratar con él. ¿Por qué? Porque una persona con arrogancia, nadie le quiere escuchar. Nadie se acerca. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque muchas de las personas que conozco, que he conocido durante la vida, cuando llega una persona arrogante, lo miraban con unos ojos, Dios mío, que será. Y aún en el mundo, imagínense, cuánto más los hijos de Dios, que si somos llamados, ¿verdad?, a servirle a Dios en espíritu, en verdad, a hablar de Jesús, de Yeshua, de una salvación tan importante, ¿cómo no vamos a tener humildad y mansedumbre, mi hermano? Vamos a ir con gritadera y amenazadera. No. A decirle antes que Cristo lo ama, decirle que se va a ir para el infierno. Hay casos que sí Jesús le habla a las personas que si no se arrepiente, lo que le espera es el castigo eterno. Pero la Biblia nos manda a nosotros, ¿verdad?, a que prediquemos nosotros el Evangelio a toda criatura y hablarle del amor de Cristo, el amor de Dios, y que la necesidad de arrepentirse para que entonces sean regenerados y tengan una vida nueva, ¿verdad? Pero no podemos ir a hablar a las personas directamente que se va a ir al infierno cuando no le hemos dicho por qué y la razón por la cual el Evangelio necesita ser predicado y que necesita aceptar a Jesús para que no sea condenado, ¿me entiendes? Si la persona no sabe lo que quiere decir eso, pues no podemos condenarlo, ¿me entiendes? Tenemos que explicarle primero, hablarle de Yeshua para que se convierta y llegue a los pies de Cristo. Entonces, a través del proceso, entienda la importancia de ser salvo, que cambie, ¿me entiendes? Pero no tirársela así con arrogancia y con enfrentamiento, como con ganas de, mejor dicho, como dicen en inglés, gangster. No se puede ir así uno. Por eso que hay que practicar lo que nos está hablando aquí el escritor de la escuela dominical, para que hagamos, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios. Continuamos leyendo. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo de Jesús, el cual, siendo de forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, de Yeshua, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Yeshua, Jesús, es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Muy importante eso. Por eso que no se puede dejar dar por alto, mi hermano. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, pues, solo que nos ayuda a nosotros a definir quiénes somos de verdad y al Dios que le servimos también. Vamos a continuar hablando. Dice que la sociedad en la cual vivimos da la gloria al ego. En ella, por portar un carácter humilde parece ser manifestación de debilidad. Abundan los hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos y soberbios. Segunda de Timoteo 3:1-2. La iglesia no ha escapado el peligro de la desviación, y en una sección de ella se nota hambre de fama y veneración excesiva de la autoridad eclesial, y mucho de aquello que es contrario a la mansedumbre y ternura de Jesús. El Espíritu Santo nos revela a Cristo como el modelo perfecto de humildad. Él, siendo Dios, estuvo dispuesto a venir a este mundo y ser obediente hasta la muerte de cruz. Una regla fundamental para los seguidores de Cristo es esta: el que dice que permanece en él y anda y debe andar como él anduvo. El que dice que pertenece a él debe andar como él anduvo. 1 de Juan 2:6. Por eso es imperativo que tratemos
el tema del correcto carácter cristiano, del cual la humildad es un ingrediente fundamental. Hay otra cosa que hay que repuntar, hay que recalcar, que el orgullo, la vanagloria, la arrogancia, todo eso son caracteres que vienen de Satanás y de la fuerza de la oscuridad. Y tener mucho cuidado, porque si estamos hablando de un Cristo que salva y sana y un Dios amoroso que también es fuego consumidor, tenemos que tener mucho cuidado como nosotros presentamos ante Dios y ante los que están afuera también, que le predicamos el evangelio también. Vamos a continuar leyendo y dice que la porción de la Biblia es una de las perlas de la palabra de Dios. La primera parte del versículo 28 deja en claro que la gran invitación del maestro de su oferta de descanso es para los que vienen, a los que vienen a él. Este venir no es el encarecimiento físico necesariamente. Venir a Cristo es equivalente a creer en él. La segunda parte del versículo delinea la invitación a los trabajos trabajados y cargados. Pero ¿quiénes son estos? Mateo 23:4 revela que los líderes religiosos le daban cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponían sobre los hombros de los hombres. Así que una de las causas por las que las personas están trabajadas y cargadas es debido a los ritos, reglamentos religiosos como métodos de obtener el agrado de Dios. Los creyentes debemos agradecer al Señor que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor. En Cristo hemos recibido espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre, Romanos 8:15. Ahora, la promesa del Señor a los que vengan a Él es que Él les dará descanso. La promesa que Dios nos da a nosotros, que cuando vengamos a Él vamos a descansar de todos esos ritos y todas esas cosas que ahora mismo todavía hay gente que lo practica, especialmente en el pueblo de Israel, que hacen unas cosas bárbaras, mi hermano. Y algunos, y le digo la verdad, todavía los hasídicos pues practican, ellos todavía usan otros libros que interpretan la Biblia y libros que interpretan los libros que interpretan la Biblia, y no van directamente a lo que es la palabra de Dios, porque es enseñado así en las sinagogas de ellos por los rabinos de ellos, y cuando vienen a ver pues se quedan ellos practicando algo que muchas veces ellos ni lo saben ni lo viven, porque he visto varones de Dios que le han predicado a ellos de la misma palabra de ellos mismos, de la misma Biblia que ellos usan, para que no digan que es la Biblia de nosotros acá tampoco, y sin embargo a veces no saben ni de dónde están los versículos y a veces no los creen creer. ¿Por qué? Porque les enseña a adaptarse a usar libros de interpretaciones, la cual que muchas veces ellos mismos no lo hacen, porque supuestamente ellos son los únicos que tienen derecho a leer la Biblia directamente, que eso es totalmente erróneo. Dios no manda hacer nada de esas cosas. Pero vamos a seguir hablando, leyendo lo que estamos estudiando hoy. Y dice que desde el punto de vista de los maestros judíos, un yugo representaba la suma de todas las obligaciones que una persona debe asumir bajo la ley. Ese yugo equivalía a la estricta observancia de todas las reglas mandadas y mandamientos. Por cuanto Cristo cuando Cristo usa aquí la expresión mi yugo, se refiere a algo absolutamente opuesto a lo anterior. El yugo de Cristo representa la fe absoluta en él como medio para hallar la salvación. Así que el que cree en él para salvación ha obedecido la invitación de llevar su yugo. Debemos además tener a Cristo como modelo de mansedumbre y humildad. Manso es quien vive en Cristo, encuentra el descanso en Él, entrega su propio camino en las manos del Señor. Cristo ofrece descanso al alma de quienes viven en Él. Es un descanso hallado en el mismo acto de fe. Con esto concuerda que el yugo de Cristo es fácil y ligera su carga. Ciertamente,
La sencilla confianza en Cristo como Salvador resulta ser placentera al creyente fiel. Esta fe depositada totalmente en él produce paz y gozo al alma. Esta sección nos trae lecciones valiosas sobre el carácter humilde de los hijos de Dios. El versículo 3 reclama la unidad del cuerpo de Cristo, para la cual los discípulos deben evitar la contienda y la vanagloria. Hacer la obra de Dios contenciosamente es un contrario a los principios del Evangelio. Se nos enseña cuál es el remedio para evitar la contención y la vanagloria al servir a Dios. Debemos hacer todo con humildad y que cada uno estime los demás como superiores a sí mismo. Para los paganos la humildad parece ser sinónimo de cobardía y debilidad. La humildad de que habla Pablo viene al hombre para la gracia divina. El versículo 4 enfatiza la misma verdad. Ahora expresa en que un hermano no se ocupe solamente de lo suyo propio, sino que también mire por el bien del otro. El ejemplo supremo de este amor humilde lo hallamos en nuestro Señor. Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Segunda de Corintios 8:9. Así que nos exhorta a tener un mismo sentir en Cristo Jesús respecto a la humildad. Hoy, cuando hay tanta apostasía y orgullo vano en la iglesia, debe recordar que los llamamos cristianos porque somos discípulos de Cristo, que es seguidores de Jesús. En el versículo 6, Pablo nos presta a Cristo como el modelo perfecto de humildad. De él dice que era una forma de Dios. La palabra griega para forma es morfe. Hace referencia a algo íntimo, esencial y permanente en la naturaleza de una persona o cosa. Así que entendemos que Cristo ha sido y continuará siendo siempre siendo Dios por naturaleza. Pero estuvo dispuesto a despojarse a sí mismo de aquella manifestación externa de su divinidad. Esto es lo que conocemos en griego como kenosis o vaciamiento de Cristo. Él tuvo un cambio voluntario de forma para que no ser divino. Fue una condición humana que vino a servirnos. Mateo 20:28. Esto nos ayuda a entender cuánto debe ser nuestra disposición a despojarnos de toda vanagloria y asumir una conducta humilde ante Dios. Aquí hallamos la escalón de la humildad de Cristo, ya que en la condición de hombre se humilló aún más al hacerse obediente hasta la muerte de cruz. La obediencia de parte del Señor fue manifestada en estar dispuesto a obedecer la voluntad del Padre en cuanto a nuestra redención. Ello conllevó a someterse voluntariamente a la muerte más ignominiosa, la muerte de cruz. Sabemos que ser colgado de un madero significaba una maldición. Deuteronomio 21, 22, 23. Por eso cuando le hablamos a un judío, a veces es mejor decir que fue colgado de un madero y no crucificado, porque por eso mismo, porque a veces hay un judío que no percibe esas cosas, pues se le dice colgado de un madero. Y dice, Pablo dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. Aquí tenemos una idea
clara del ejemplo del que el Señor nos dejó para que sigamos su pisada de mansedumbre y humildad. El versículo 9 parece un himno de victoria sobre la exaltación de Cristo que recibió del Padre. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. En Jesús se cumplió el principio que él que se llama será enaltecido. Mateo 23:12. Como hijos de Dios debemos estar dispuestos a ofrecer alabanzas al Hijo de Dios, pues Él merece toda nuestra gratitud y honra a causa del precio que pagó para nuestra salvación. Otra cosa que quiero recargar cuando estamos hablando de la maldición de la ley, estamos hablando de lo que la ley no podía hacer, porque solamente Cristo nos podía salvar. La ley nos instruía, pero no nos daba salvación, por lo tanto estábamos sobre la maldición de la muerte. Vamos a aclarar eso ahí, porque por eso que habla el escritor de esto, porque Cristo nos liberó de eso. Y a través de Él, pues ya no tenemos que obedecer la ley, porque ya Él la cumplió. Y al cumplirla, también nos dio a nosotros acceso directo al Padre, nos redima a nosotros también. Por lo tanto, pues no tenemos que atarnos a ella, sino a Jesús, porque ya Él la cumplió. Por eso que hay judíos que también dicen que Jesús fue más judío que ninguno de ellos ahí. O mejor dicho, más judío que todos. Vamos a seguir leyendo y dice: el ideal eterno del Padre fue que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, la tierra y debajo de la tierra. La crónica que Pablo nos entregó aquí sobre la humillación y exaltación de Cristo deja claro que ese nombre, sobre todo nombre, Cristo lo recibió como premio de obediencia, como recompensa a su muerte en la cruz. Por tanto, Pablo concluye diciendo que toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor. Estas 4 palabras constituyen el nombre o título honorífico dado a Jesús al ascender a la derecha del Padre. Cuando los creyentes confesamos que Jesucristo es el Señor, no solo estamos pronunciando el nombre sobre todo nombre, sino que estamos contribuyendo a la gloria de nuestro Dios, nuestro Padre. Debemos tener claro que una mera confesión del título supremo de Jesucristo no tuviera valor sin una operación de la gracia divina en el hombre que se llama nuevo nacimiento. El confesar que Jesucristo es el Señor debe corresponder a creer primero que Él murió por nuestros pecados y que el Padre lo resucitó de los muertos. Romanos 10:9. Otra cosa que quería decir aquí también, que cuando uno dice que Jesucristo es el Señor, eso es dado por el Espíritu Santo también. Nadie, porque no es nacido pues en el Espíritu, puede decir eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que nos da convicción a nosotros, nos revela a nosotros de que Jesucristo es el Señor. Y la palabra lo confirma. El resumen general dice que al terminar de estudiar las palabras de Jesús sobre la humildad y la mansedumbre, nos quedamos admirados de cuán alta es la meta de Dios para nosotros. Al respecto, tenemos que decir que Pablo, que no pretendamos haberlo ya alcanzado, pero debemos trabajar en poder reflejar a este mundo el carácter de nuestro Señor. Como aprendimos en nuestra lección, la humildad no solamente testifica a Cristo al mundo, sino que la ayuda y la relación sana entre los hermanos de la fe. Por tanto, en pro de guardar la unidad del Espíritu, debemos rebosar de esta virtud cristiana. Por último, Dios nunca dejará de recompensar la humildad. Así como Cristo fue exaltado hasta lo sumo, el creyente que se humilla delante del Señor hallará la gracia divina a su favor. Primera de Pedro 5:5. Como había dicho,
Dios pues mira, ensalza al humilde y se aleja del altivo. ¿Por qué? O lo mira de lejos. ¿Por qué? Porque el altivez nunca le ha gustado a Dios. No es algo que a Dios favorece, le aborrece eso. No hay cosa más fea que mirar a alguien que se pasa haciéndose pasar que es mejor que otro. Eso no es así. Vamos a ir a las 5 preguntas de hoy para cerrar con broche de oro. La primera pregunta dice: ¿a quiénes invitó Jesús a venir a él para hacerle descansar? Y la respuesta dice: él invitó a los trabajados y los cargados. La pregunta número 2 dice: ¿qué dos rasgos del carácter de Jesús nos lleva o nos invita a aprender? Y la respuesta dice que aprendamos de él respecto a su carácter, que es manso y humilde, como habíamos hablado. La tercera pregunta dice: ¿cómo debemos estimar a los demás hermanos de la fe? Y la respuesta dice que debemos estimarlos como superiores a nosotros mismos. ¿Qué sería el cristiano sin el ejemplo de Cristo con respecto a la humildad? Y la respuesta dice que hubiese muchos patrones deformados en la fraternidad propia de la familia cristiana. Sí, hubiera sido imposible ser cristiano. ¿Por qué? Porque van a estar todo el mundo siendo que pasar más alto que otro, y va a ser tanta la arrogancia que Dios tiene que poner un paro de una manera u otra. ¿Por qué? Porque la gente se van a perder como quieren, y el evangelio no iba a poder trabajar bien como tiene que ser sin ese factor bien importante que es la humildad. La última pregunta, número 5, dice: ¿cuál es la conducta que viene de acuerdo a ser discípulo de Cristo? La respuesta dice que profesar la fe cristiana, que requiere conducirnos a este mundo con toda humildad. En otras palabras, ser humilde siempre en todo lo que hagamos, todo lo que hablemos. ¿Por qué? Porque ahí que está la bendición, ahí que nosotros podamos ser mejores frutos, mejores vasos y conductos para que Dios pueda seguir evangelizando el mundo a través de nosotros. Hasta aquí este mensaje de hoy, este estudio de hoy. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Les pido por todo corazón que compartan este video, le den like y se suscriban para que sigan recibiendo más estudios de escuela dominical. Nos veremos pronto, que estaremos grabando la tercera clase muy pronto. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario, déjenos saber en los comentarios del video. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, que pasen un buen servicio mañana y un bonito fin de semana. Bye. Dios me lo bendiga.